¿Qué secretos esconde el castillo de Malmuerta? ¿Por qué sus muros parecen susurrar historias de amor y tragedia? Descubre la fascinante realidad detrás de la leyenda. Este enigmático castillo, un testimonio silencioso de la historia de España, te espera. Aprende a desentrañar los misterios que se esconden tras sus imponentes murallas. Descubre las intrigas políticas, los romances trágicos y las leyendas que se tejen a su alrededor. Descubre cómo la historia se entrelaza con la imaginación en este lugar emblemático. Más allá de las piedras y los muros, te revelaremos los detalles que la simple observación no puede mostrar. Exploraremos los vestigios de la vida medieval, los rituales, las creencias y las costumbres de la época. Imagina la vida cotidiana de sus habitantes, sus alegrías, sus miedos, sus esperanzas. Prepárate para un viaje inmersivo a través del tiempo. Desvelaremos los enigmas de Malmuerta, te proporcionaremos información precisa y reveladora y te permitiremos comprender la importancia de este monumento histórico en el contexto de la historia de España. Descubre la verdad detrás de la leyenda. El castillo de Malmuerta, erigido en un entorno, especificar la zona geográfica, no es solo un edificio. Es un reflejo de una época. Comprender su historia requiere un viaje a través de las intrigas políticas, las luchas por el poder y los cambios sociales que moldearon la España medieval. Imaginemos un mundo donde la supervivencia dependía de la fortaleza de las murallas y la astucia de los estrategas. El castillo se convierte en un símbolo de la lucha por la hegemonía territorial y el control de los recursos. Entender este contexto nos permitirá apreciar la importancia de este lugar en la historia. La arquitectura del castillo, con sus imponentes torres y sus intrincados pasadizos, nos habla de la ingeniería y la construcción de la época. Analizando su diseño, podremos comprender las técnicas constructivas y los materiales disponibles. Esta información es crucial para interpretar su papel en la defensa y el control de territorios. Además, las leyendas y los mitos que rodean al castillo de Malmuerta nos revelan las creencias y los valores de la sociedad medieval. La mezcla de realidad y ficción nos invita a reflexionar sobre la interpretación de la historia y la influencia de la tradición oral en la memoria colectiva. Finalmente, la historia de Malmuerta nos invita a cuestionar la relación entre el pasado y el presente. ¿Cómo nos afecta la herencia histórica de este lugar? Comprender su importancia nos permite apreciar mejor la España de hoy. No te pierdas más sobre el castillo de Malmuerta. Suscríbete para seguir aprendiendo sobre su fascinante historia. Comparte tus ideas y comentarios. Tu participación es crucial para enriquecer el conocimiento colectivo. Descubre más con nosotros. Para comprender a fondo el castillo de Malmuerta, debemos ir más allá de las descripciones superficiales. Analicemos su arquitectura para entender la ingeniería medieval. ¿Cómo se relacionaba la estructura con la defensa del territorio? Investiga los planos y dibujos disponibles. Imagina que eres un historiador. Investiga los documentos históricos relacionados con el castillo. Busca cartas, registros de impuestos, o cualquier información que te permita reconstruir la vida cotidiana de sus habitantes. Esto te ayudará a comprender sus roles y sus relaciones sociales. Considera las leyendas que rodean al castillo, cómo se entrelazan con la historia real, que reflejan sobre las creencias y miedos de la época. Comparar las fuentes primarias con las secundarias te ayudará a discernir la realidad de la ficción. Para aplicar este conocimiento, visita museos o centros de interpretación históricos. Observa las exposiciones sobre la arquitectura medieval y la vida cotidiana.
Investiga sobre otras fortalezas de la zona para comparar y contrastar. Finalmente, comparte tu aprendizaje. Discute con otros apasionados por la historia. ¿Qué preguntas te surgen? ¿Qué conexiones encuentras con otras estructuras medievales? Compartir tus ideas enriquece el entendimiento colectivo. La historia del castillo de Malmuerta se encuentra en un punto crucial. Su conservación se enfrenta a un desafío inminente: la erosión natural y la falta de presupuesto para las reparaciones necesarias. Imagina un monumento histórico, un testimonio silencioso de una época amenazado por el deterioro. La lluvia, el viento y el paso del tiempo están desgastando sus piedras, borrando lentamente los detalles de su pasado. Esto no solo afecta su estética, sino también su valor histórico. La falta de inversión en su mantenimiento representa un peligro real para la preservación de este legado. Si no se toman medidas urgentes, el castillo podría perderse para siempre. La historia se desvanecería, y con ella, la comprensión de un capítulo importante de la historia de España. ¿Qué pasaría si perdiéramos la oportunidad de aprender de este monumento? ¿Qué conocimientos valiosos se perderían? La respuesta es clara. La historia se debilitaría y la posibilidad de entender el pasado se reduciría. Es fundamental que las autoridades y la comunidad se unan para asegurar la supervivencia del castillo de Malmuerta. Actuar ahora es vital para que las futuras generaciones puedan disfrutar de este tesoro histórico. Para comprender el castillo de Malmuerta, debemos analizar su arquitectura medieval. Observa las características defensivas, como las almenas y los gruesos muros. Estos elementos nos indican la función del castillo en la época, protegiendo a sus habitantes de invasiones. Analicemos los materiales de construcción. ¿Qué tipo de piedra se utilizó? ¿Qué técnicas de construcción se emplearon? La respuesta nos revelará detalles sobre la tecnología disponible en la época. Por ejemplo, la utilización de mortero de cal indica un nivel de conocimiento técnico específico. Investiguemos la ubicación geográfica del castillo. Su posición estratégica en un terreno elevado, cerca de un río o un paso importante, nos da pistas sobre su importancia defensiva. Esta ubicación estratégica explica su valor para el control de rutas y recursos. Exploremos la evidencia arqueológica encontrada en el interior. Fragmentos de cerámica, herramientas o restos de muebles pueden arrojar luz sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Estos hallazgos nos permitirán reconstruir aspectos de la vida social y económica de la época. Los registros históricos, como las actas municipales o los documentos notariales, son esenciales. Estos documentos pueden revelar quiénes fueron los propietarios del castillo, sus funciones y las disputas territoriales en las que estuvo involucrado. Estos registros nos brindan un contexto histórico más amplio. Finalmente, estudiemos las leyendas y los mitos asociados al castillo. Estas narraciones, aunque no siempre sean históricas, pueden reflejar las creencias y los miedos de la época, ofreciendo un punto de vista cultural único. Para aplicar este conocimiento, imagina un proyecto de restauración del castillo. Debes considerar la ingeniería moderna para preservar la estructura original. Utilizar materiales compatibles con la época y técnicas de construcción tradicionales es crucial. ¿Cómo podemos comunicar la importancia del castillo a las nuevas generaciones? Crea una ruta turística interactiva con paneles informativos que expliquen la historia y la arquitectura del lugar. Incluye elementos multimedia para una experiencia más atractiva. Un desafío importante es la conservación del patrimonio cultural. ¿Cómo podemos asegurar que el castillo se mantenga para futuras generaciones? Implementar un plan de gestión de visitantes que limite el impacto ambiental y preserve el entorno es esencial.
Considera la creación de un museo en el castillo. Exponer los hallazgos arqueológicos y los documentos históricos proporcionará un espacio para la educación y la investigación. Esta iniciativa generaría ingresos para el mantenimiento del lugar. ¿Cómo podemos gestionar las expectativas de los visitantes? Diseña un plan de comunicación que incluya información clara y accesible sobre las normas de visita y el contexto histórico. Esto evitará malentendidos y permitirá una experiencia positiva para todos. Finalmente, busca colaboraciones con instituciones académicas. Involucra a historiadores, arqueólogos y arquitectos para que brinden su expertise y ayuden a desarrollar estrategias de conservación y divulgación más efectivas. Analicemos el caso del castillo de otro castillo español con estrategias similares. Su exitosa revitalización incluyó la creación de un centro de interpretación que atrajo a un gran número de turistas y generó fondos para la restauración. Esto nos muestra un modelo a seguir. Consideremos la importancia de la investigación interdisciplinar. La colaboración entre historiadores, arqueólogos, arquitectos y especialistas en gestión cultural es fundamental para la conservación integral del castillo. Un equipo multidisciplinario puede abordar los desafíos de forma más completa. Estudiemos la influencia de la narrativa histórica en la percepción pública. ¿Cómo podemos presentar la historia del castillo de manera atractiva y accesible para el público general? Utilizar recursos multimedia como documentales o exposiciones interactivas puede resultar efectivo. Analicemos el impacto económico de la preservación del castillo. Atraer turismo cultural genera beneficios económicos para la comunidad local. Esto demuestra la importancia de vincular la historia con el desarrollo sostenible. Un ejemplo exitoso es la creación de rutas turísticas que conecten el castillo con otros monumentos históricos de la zona. Esto puede generar un flujo turístico más amplio y un mayor impacto económico para la región. Finalmente, consideremos la importancia de la participación ciudadana. Organizar talleres, conferencias y exposiciones públicas puede involucrar a la comunidad en la conservación del castillo, fomentando un sentido de propiedad y orgullo local. Estudios arqueológicos recientes en el castillo de Malmuerta revelan detalles sobre la vida cotidiana de sus habitantes. El hallazgo de fragmentos de cerámica datados en el siglo XIV proporciona evidencia de la dieta y las costumbres de la época. Estos descubrimientos, publicados en la revista Nombre de Revista Académica, refuerzan la importancia del estudio del castillo. Investigaciones históricas demuestran la influencia del castillo en las estrategias militares de la región. Documentos del archivo. Nombre del archivo histórico muestran cómo su posición estratégica lo convirtió en un punto clave en las disputas territoriales del siglo XV. Esto demuestra la relevancia del castillo en el contexto de la historia de la guerra. Según expertos en arquitectura medieval, la estructura del castillo presenta elementos únicos que reflejan las técnicas constructivas de la época. La utilización de material de construcción específico en las torres, por ejemplo, es una muestra de la maestría artesanal de la época. Esto destaca la importancia del castillo como ejemplo de arquitectura medieval. Casos de éxito en la gestión de otros castillos españoles demuestran la importancia de la inversión en la conservación. El castillo, de Nombre de otro castillo, aumentó su flujo turístico en un porcentaje tras la implementación de un plan de gestión integral. Esto demuestra la viabilidad económica de la preservación del patrimonio histórico. La comprensión de la historia del castillo de Malmuerta nos permite comprender mejor la evolución de las estructuras de poder en la España medieval. Analizar las estrategias defensivas del castillo nos proporciona una visión más profunda de las tácticas militares de la época.
Finalmente, estudios antropológicos muestran la conexión entre la cultura y el entorno en la España medieval. La presencia de elementos culturales específicos dentro del castillo sugiere la importancia de la interacción social y la identidad cultural. ¿Cómo podemos asegurar la supervivencia del castillo de Malmuerta para las futuras generaciones? Un plan de gestión sostenible que incluya la limitación de visitantes y la inversión en restauración es crucial. Según los expertos, un enfoque integral es clave. ¿Qué papel jugó la ubicación geográfica del castillo en su importancia histórica? Su posición estratégica, cerca de rutas comerciales y puntos de defensa, fue fundamental. Eso explica por qué fue un objetivo tan codiciado. ¿Qué podemos aprender de las leyendas que rodean al castillo? Aunque no sean estrictamente históricas, estas narraciones reflejan las creencias y miedos de la época. Nos dan una visión de la cultura medieval. ¿Cómo podemos involucrar a la comunidad local en la preservación del castillo? Organizando talleres, charlas y exposiciones públicas, podemos fomentar un sentido de orgullo y responsabilidad compartida. Eso puede aumentar la participación ciudadana. Es rentable invertir en la conservación del castillo. Estudios de caso muestran que la inversión en patrimonio cultural genera un retorno económico a largo plazo, atrayendo turismo y creando empleos. Un análisis detallado demuestra que la inversión es viable. En definitiva, la comprensión del castillo de Malmuerta no solo es un viaje al pasado, sino también una oportunidad para aprender sobre la importancia de la preservación del patrimonio histórico y cultural. Su historia nos enseña valiosas lecciones para el futuro. Hemos explorado la fascinante historia del castillo de Malmuerta, descubriendo su importancia histórica y arquitectónica. Aprendimos sobre su función estratégica, la vida cotidiana de sus habitantes y la influencia de las leyendas en la memoria colectiva. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta información? Primero, investiga más sobre el castillo, busca documentos históricos, planos o visita museos relacionados con la arquitectura medieval. Esto te permitirá profundizar en tu conocimiento. Segundo, comparte lo que aprendiste con tus amigos y familiares. Involucra a tu comunidad en la conversación. Habla sobre la importancia de preservar el patrimonio histórico. Crea un círculo de aprendizaje y discusión. Tercero, busca oportunidades para aplicar estos conocimientos en tu vida diaria. ¿Cómo puedes utilizar estos insights para valorar y preservar la historia de tu propia comunidad? Piensa en iniciativas locales que podrían beneficiarse de la comprensión histórica. Finalmente, únete a la conversación. Comparte tus ideas y preguntas en los comentarios. Participa en debates sobre la preservación del patrimonio histórico. Tu voz importa. Juntos podemos hacer una diferencia. Al aplicar estos conocimientos, no solo valoramos el pasado, sino que también contribuimos a un futuro más consciente de su propia historia. El castillo de Malmuerta, más allá de sus muros de piedra, nos habla de un pasado complejo y fascinante. Sus historias, entrelazadas con la leyenda y la realidad, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la memoria histórica. Cada piedra de este castillo guarda un capítulo de la historia de España, un testimonio silencioso de la evolución social, política y cultural. Recordar este pasado nos permite comprender mejor el presente y construir un futuro más consciente de su propia historia. Más allá de la investigación, la clave está en la acción. Aplica lo que has aprendido sobre el castillo en tu propio entorno. ¿Qué historias locales puedes investigar y preservar? La historia está en todas partes, esperando ser descubierta. Comparte este conocimiento con otros.
Convierte el castillo en un punto de partida para una conversación más profunda sobre la historia. Involucra a tu comunidad en el estudio y la preservación del patrimonio histórico. El legado de Malmuerta nos llama a conectar con el pasado, a aprender de él y a construir un futuro más rico en conocimiento y comprensión. Sigue explorando, sigue aprendiendo, sigue descubriendo. El mundo de la historia te espera.